Continuando con las presentaciones de los MA del Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Nara, con el tema proceso pélvico inflamatorio, a cargo del Dr. Félix Félix, médico oncólogo de esta gloriosa institución. Entonces, la cervicitis, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cervicitis. Ustedes saben que el cuello es la parte inferior del útero y el cuello es asiento de procesos infecciosos, de procesos inflamatorios, de procesos oncológicos, y es una parte muy vulnerable porque el cuello tiene de vecino la vagina, y en la vagina se producen muchos bacterias que colonizan ahí por contacto sexual, y eso que vamos a hablar más adelante. La cervicitis no es más que una inflamación aguda o crónica. Y uno le agrega que puede ser infecciosa o no infecciosa, que son de las causas que provocan. Infecciosas o no infecciosas. Lo agudo, nosotros lo vamos como causa. Las cervicitis agudas casi suelen ser de origen infeccioso en la mayoría de los casos, y las cervicitis crónicas son no infecciosas. Entonces, ¿cuáles son esas causas infecciosas y por quién es producida? Número 1, la clamidia trachomatis. Anteriormente era la Neisseria gonorrea, pero con el advenimiento de los antibióticos fue desplazada por la clamidia trachomatis. Puede ser esa causa infecciosa el virus del herpes simple, puede ser producida por tricomonas vaginales, micoplasma genital. El micoplasma genital actualmente, según el Centro de Control de Enfermedades, dice que es más frecuente que la clamidia y que la Neisseria gonorrea, que cualquier otro tipo de infección a nivel. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no lo podemos diagnosticar. ¿Por qué? Porque es una bacteria muy difícil. En un medio de cultivo, porque es de crecimiento lento, en un medio de cultivo dura hasta 6 meses para crecer. Entonces, es sumamente difícil. Por eso es, con el advenimiento de unas técnicas que les voy a mencionar más adelante, se ha podido lograr aislarlo, pero es costoso, que nosotros no lo vamos a ver por un tiempo, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, que es tercermundista, lamentablemente. Dentro de las causas no infecciosas tenemos los procedimientos ginecológicos, los cuerpos extraños, productos químicos, como son las duchas vaginales, cremas, anticonceptivas y alérgenos, como el látex de los preservativos. Casi siempre hay cervicitis por el látex, porque nosotros los hombres a veces no sabemos ponernos el condón y contaminamos a la mujer, ¿sí? O por desespero, por cosas, pero no lo sabemos poner, le ponemos la mano, que eso es otra cosa. Hay que saber usar el preservativo, porque muchas veces no solamente es el látex, es también que nosotros contribuimos a la contaminación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, como causas no infecciosas, a veces hay un crecimiento excesivo de bacterias que son normalmente de la vagina. Y hay un crecimiento excesivo, que eso tiene un nombre, que es la vaginosis, que mi compañero dio una charla de vaginosis bacteriana. No vamos a hacer mucho hincapié ahí, porque ya eso ustedes estuvieron en esa charla. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente la cervicitis en la mayoría de los casos es asintomática, pero cuando logra dar síntomas, podemos tener una variedad, como son los sangrados entre periodos menstruales, dolor durante el examen del cuello uterino, ese cuello se torna friable, puede haber dispareunia, puede existir irritación vulvar y o vaginal o disuria, y un flujo mucopurulento, pero casi siempre, no siempre es mucopurulento. Podemos, de acuerdo al germen que está ocasionando el proceso, podemos tener amarillento, podemos tenerlo un flujo blanquecino,
Porque la leucorrea, aclarar que no todos los flujos son leucorrea. La leucorrea es un flujo blanquecino. Si no es blanquecino, entonces no es leucorrea. Tendemos a llamar leucorrea a todos los flujos, y no es así. Leucorrea es flujo blanquecino. Si es un flujo mucopurulento, no es leucorrea. ¿Entendimos? Leucorrea es flujo blanquecino. ¿Cuáles son los factores de riesgos? El inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, las conductas sexuales de alto riesgo. ¿Cómo son? Nosotros, los dominicanos, tendemos a ser promiscuos, no usar condones al momento de las relaciones. Esas son conductas sexuales de alto riesgo que tenemos que, en lo preventivo, hacer. El diagnóstico. Es importante de toda enfermedad hacer un buen diagnóstico. Y aquí es importante hacer hincapié. Tenemos que hacer un examen pélvico exhaustivo. Casi siempre todas las enfermedades tenemos la historia clínica. Tenemos que hacerle al paciente. El examen pélvico aquí es importantísimo. Porque nosotros en el examen pélvico le hacemos una especuloscopía. ¿Qué vamos a hacer? Observar las características de ese cuello. Si ese cuello está enrojecido, si está eritematoso, si tiene erosión o si tiene manchas. Entonces, por la característica de ese cuello, nosotros vamos elaborando un diagnóstico. Siempre en la cervicitis va a haber edema, va a haber un aumento de la sensibilidad del cervix, que puede sangrar al contacto. Incluso hay cervicitis que pueden semejar hasta neoplasias o tumoraciones o lesiones oncológicas. ¿Qué vamos a hacer? Otro para el diagnóstico, la recolección del espécimen. Ahí es importante hacer cultivos. Pero ¿qué hacemos? Nosotros generalmente tratamos la mayoría empírico. Nosotros le damos y después averiguamos. Es así. Pero lo ideal, la medicina que yo siempre le digo, es basada en la evidencia. Ok, tómele el cultivo y hágale todo lo que usted quiera hacer. El problema es que a veces en nuestros medios es muy costoso de haciéndole un cultivo a un paciente. A veces no puede, no tiene el poder adquisitivo, pero que nosotros los médicos aquí a veces estamos atados de manos y pies. ¿Por qué? Porque lo ideal es, usted vio una secreción fértil, nosotros lo que hacemos es que le damos tratamiento. Lo ideal es hacerle un cultivo y después usted le pone lo que le va a poner, porque eso es la medicina basada en la evidencia. Aunque la cervicitis, veremos que se tratan empíricos, porque en lo que llega al cultivo, usted tiene que darle algo, porque no vamos a esperar que tenga una infección a nivel del cervix y haya una alteración en la defensa de esa paciente o haya la barrera fisiológica normal, se pierda, que es el cuello. El cuello y el moco cervical son barreras. Se supone que los órganos internos son estériles. Pero ¿qué pasa? Que ellos pueden ascender si hay una barrera. Entonces, tenemos que hacer cultivos de la secreción. En estos casos, como la cervicitis más frecuente, son los gérmenes que le mencionamos, como la clamidia trachomatis, el gonococo. La clamidia es en fresco, en líquido, pero la clamidia también es un poquito difícil de cultivar, y por eso es que a veces hay que dar el tratamiento empírico. Podemos hacer hemocultivo, urocultivo. La biopsia endometrial no es imprescindible, pero hay casos que tenemos que hacer biopsia endometrial. A veces ustedes ven sangrados, entonces si ustedes ven un sangrado que usted lo observa que es de adentro, no es del alrededor, entonces usted complete el examen haciéndole una biopsia endometrial, porque puede que la bacteria, usted no sabe si fue endometrio. Entonces, porque ahorita vamos a hablar cuando vemos la enfermedad pélvica, que esos gérmenes que se anidan ahí en el cuello pueden ascender por vía del cervix y afectar el endometrio y
afectar la trompa y afectar el ovario. En esta imagen que está ahí, eso es importante, yo lo puse ahí, porque es una imagen característica, esos puntitos así, uno sugiere un diagnóstico, como un edema, sensibilidad, flujo, amarillento. Esas son las imágenes en fresa, que son características de la tricomona. Exacto. Ustedes ven aquí, este cuello está erosionado. A veces tendemos a hablar que tiene, para explicarle al paciente, doña, usted tiene una pequeña úlcera y hay que quemarse. ¿Qué es eso? Esos son erosiones. El cuello generalmente no se ulcera. Cuando el cuello se ulcera, hay un problema serio. Siempre es erosión. Hay una pérdida del epitelio. Hay una pérdida del epitelio. Cuando esa pérdida del epitelio, usted tiene pérdida del epitelio, es un cuello sospechoso. Entonces, de una simple cervicitis que usted dice, no, pero vamos a hacer una colposcopía. Cuellos sospechosos, nosotros tenemos que ver que pasar no es una simple infección. Puede ser que la infección en la cervicitis haya provocado la erosión, pero es un cuello sospechoso. Desepitelización del cuello, aumento del cuello, es sospechoso. Usted lo puede completar con una colposcopía que está descrito. El tratamiento va a depender del germen que esté ocasionando. Pero como le dije, como son difíciles, la clamidia, son difíciles de cultivar, nosotros podemos dar un tratamiento empírico. Igual un tratamiento empírico y luego que llegue el cultivo, dependiendo de lo que llega, si es sensible a lo que estamos dando, podemos continuar con eso o redirigir el tratamiento. Para la clamidia está la citromicina, que es un macrólido, se da 1 gramo vía oral, dosis única. 100 miligramos de doxiciclina cada 12 horas por 7 días. Y esto, que es una fluoroquinolona, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Hay tratamientos de elección y hay tratamientos alternativos. A veces la fluoroquinolona, hay que tener cuidado con ciertos pacientes. ¿Por qué? Porque la fluoroquinolona se ha determinado que puede provocar desgarro de la arteria aorta. Y la Organización Mundial de la Salud está en el 2018, a los laboratorios les va a exigir una advertencia sobre esos tipos de pacientes. Los pacientes que tienen aneurisma, pacientes con hipertensión arterial, todos esos pacientes hay que tener cuidado cuando damos la fluoroquinolona. Entonces, la levofloxacina se puede dar en 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Para la gonorrea se dan, hay esquemas, distintos esquemas, pero siempre atendiendo al germen al germen aislado. Porque si lo damos empírico podemos dar cualquier esquema que ustedes elijan, es correcto. Si es sensible, porque tenemos que estar claros cuando damos el tratamiento. La cetrazona se da a razón de 250 intramuscular una vez, más acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. Es un tipo de tratamiento. Hay tratamientos que dan 500 de una sola vez, hay otros que dan 1 gramo de una vez. Eso los europeos utilizan de 250 miligramos una vez, acitromicina 1 gramo y le da resultado. Nosotros aquí usamos 500, usamos 1 gramo, porque sabemos que 250 es una subdosis. Pero con 250 miligramos la miseria le ha desaparecido. Eso es que para el micoplasma genitario, como le dije, el micoplasma es uno de las bacterias que actualmente
está creciendo. ¿Por qué? Porque, como le dije, el Centro de Control de Enfermedades dice que es más frecuente, en estudios que han realizado, que es más frecuente que la clamidia y que el gonorrea. ¿Qué damos para el micoplasma? Moxifloxacina de 400 miligramos cada 24 horas de 7 a 14 días. Todas las mujeres con infección por clamidia y Neisseria confirmado se debe realizar pruebas de 3 a 6 meses después del tratamiento. ¿Por qué? Porque la clamidia y el gonococo tienden mucho a la reinfección. Como le dije, hay que tener en cuenta con las fluoroquinolonas en pacientes con riesgo, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen aneurisma, que han padecido todo eso, porque la fluoroquinolona se ha demostrado que provoca desgarros de la aorta. Para la Neisseria gonorrea, cefixime de 400 miligramos vía oral, cetrazona 250 miligramos intramuscular en dosis única. También se pueden dar ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral y la citromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. También para el micoplasma genital se puede usar el macrólido, la citromicina de 1 a 1.5 en dosis única, porque el micoplasma se ha demostrado también que es resistente a ciertos macrólidos. Lo único es que la citromicina es más sensible a eso y por eso se usa la citromicina. Para la tricomona que ustedes han tratado frecuentemente, damos metronidazol de 500 miligramos por 7 días, damos tinidazol de 2 miligramos vía oral por 5 días. Recuerden que estas infecciones son de transmisión sexual y debemos de tratar la pareja. Si no tratamos la pareja, no estamos haciendo absolutamente nada. La cándida, que generalmente la cándida nosotros son saprófitas del tracto genital, pero la tratamos cuando hay un aumento excesivo de la cándida y le damos clotrimazol, 100 miligramos vía oral. Podemos usar cremas tópicos, medicamentos tópicos, cremas, óvulos a base de clotrimazol. Y cuando hay casos de que hay desepitelización, cuando hay casos de epitelización, podemos usar un óvulo combinado que nos ayude a la reepitelización de ese semen. El semen tiene su propio mecanismo de reepitelización, pero generalmente la mayoría de ginecólogos dicen para ayudarlo, le dan óvulos que contenga le dan que tenga centella asiática, polimicina B, metronidazol, todo pero ustedes saben que el semen tiene su propio mecanismo de reepitelización. El cuello repara el epitelio cilíndrico que se descama, es cubierto por un epitelio escamoso del ectodermo, que en la cervicitis crónica, cuando aparecen los huevos de Nabó, ustedes saben que es por ese mismo proceso de epitelio y que los huevos de Nabó son característicos de una cervicitis crónica. Entonces, bueno, vamos a hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando esos gérmenes que están aquí en el cervix y la vagina, se rompe esa barrera, porque estos órganos internos, como le dije ahorita, esos órganos internos son estériles. Ahí no hay comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos esa barrera protectora que impide que esos gérmenes asciendan. Cuando esa barrera y el moco cervical se pierde, entonces todos los gérmenes que están ahí pueden pasar y afectar endometrio, trompas y ovario, provocando una endometritis, una salpingitis y una foritis. Entonces, la enfermedad pélvica es un síndrome clínico que abarca procesos inflamatorios
e infecciosos del tracto genital superior femenino. Puede hacerlo endometritis, alpinitis y una peritonitis. O puede hacer abscesos de trompas y ovarios. Vamos a hacer hincapié en esto, porque a veces cuando hacemos un diagnóstico tenemos que hacer un buen tratamiento. Si no hacemos un buen diagnóstico, no vamos a hacer un buen tratamiento. La epidemiología afecta principalmente a mujeres de edad reproductiva, 15 a 25 años. Puede ser, esas son estadísticas, pero nosotros hemos visto de 15, de 30 a 40 años frecuentes, pero el gran número está entre 15 y 25 años. Recuerden que nuestras pacientes o nuestras usuarias inician temprano sus relaciones sexuales, por eso esa estadística se adapta más a nosotros, que es de 15 a 25, ya niñas con 15 años ya han iniciado sus relaciones, 14, 9, generalmente también son promiscuas, las mujeres tienden a ser promiscuas, relaciones sexuales a temprana edad, sin protección adecuada. El 75% casi siempre son nulíparas. Puede provocar infertilidad y embarazo ectópico. En cuanto a la etiología, como ustedes saben, la enfermedad pélvica es polimicrobiana, no es un solo germen que generalmente lo provoca, puede ser uno, pero pueden ser varios. La mayoría de los casos provocados por Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, pero también el Mycoplasma genital. Como yo les dije ahorita, que todo lo que está en el cervix, la vagina, si se pierde la barrera, esos mismos gérmenes por ahí van a llegar al endometrio, a la trompa y al ovario. Por lo tanto, esos gérmenes son los mismos que hablamos ahorita que provocan cervicitis. Y miren ahí, el Mycoplasma genital, de un 15 a un 20, es una bacteria que está creciendo, aunque nosotros nunca lo detectemos, pero los estudios que están haciendo en Australia y Europa están haciendo un estudio para tratar de aislar bacterias, porque es sumamente difícil, porque tiene un crecimiento ultra corto, o sea que es muy lento, muy lento. Entonces, un micoplasma para crecer, usted le pone un cultivo, puede durar, como le dije, hasta 6 meses para crecer. Entonces, es un problema, pero está creciendo. Las bacterias se propagan desde la vagina y el cervix al tracto superior, donde colonizan y provocan infección, un proceso pélvico-inflamatorio. Van a formar exudado purulento, puede ser, como dijimos, polimicrobiana. La mayoría de los casos provocados son por Clamidia trachomatis, Neisseria, en el más del 50% de los casos. Y puede ser provocado por gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. En cuanto a la fisiopatología, la mejor barrera, como le dije, protectora para el endometrio y el tracto genital superior contra las infecciones de la flora vaginal es por medio del conducto endocervical y el moco cervical. Cuando altera esa barrera, los gérmenes van suavecitos para arriba. Todo. Y esa barrera, para que tiene que estar intacta, porque esa es la barrera protectora. Cuando la competencia intrínseca de la mujer, el estado nutricional influye y va a provocar alteraciones en los mecanismos de defensa, como lo es el moco cervical, que favorece, como le dije, al ascenso de diferentes patógenos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es variable. Va desde asintomática hasta un cuadro de abdomen agudo. Vamos, casi el 95% de los casos, el dolor abdominal en la parte inferior y pelvis
Puede existir fiebre con escalofrío. El dolor y el sangrado durante las relaciones sexuales es frecuente. Abundante flujo vaginal fétido, dolor o dificultad al orinar. En cuanto a los factores de riesgo, ya los mismos factores que nosotros hablamos para la cervicitis: múltiples parejas sexuales, luchas vaginales, instrumentación uterina, tener otras infecciones de transmisión sexual, abortos realizados sobre condiciones no viables. No es un aborto que usted lo hace en condiciones con buena instrumentación, son gente en clínicas no muy aptas para trabajar medicina. Episodios previos de una enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico. Recuerden que si no hacemos el diagnóstico está. Todos los pacientes tienen el diagnóstico en la frente. Lo que nosotros tenemos que saber leer. Si no sabemos leerlo, no vamos a hacer el diagnóstico. Y esta es la base de todo lo que circula el médico, es hacer un buen diagnóstico. Si hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento. Si hacemos un buen tratamiento, vamos a tener una paciente contenta, feliz y un médico bien remunerado. Entonces, las manifestaciones clínicas que son importantes, que ya hablamos de ellas, los laboratorios que vamos a hacer hemograma, sedimento urinario. Esta es la PCR, bioquímica general. Con esta PCR es que se está trabajando con técnicas de biología molecular para tratar de identificar con más rapidez el micoplasma genital. Estudios especializados como son ultrasonografía pélvica, que no debe de faltar, tomografía computarizada y la laparoscopía. La laparoscopía en enfermedad pélvica es el gold standard. ¿Por qué? Porque es la medicina basada en la evidencia. Usted introduce un tubito, observa todo, si tiene que evacuar, aspirar, tomar biopsia, todo. La laparoscopía, gold estándar en enfermedad pélvica inflamatoria. Un dolor pélvico crónico que manda una laparoscopía, diagnóstico. Entonces, pero tenemos algo importante aquí, que son los criterios de SWIP, que son criterios mayores y criterios menores. Usted puede hacer por esos criterios que tiene que tener todos los criterios mayores, o al menos uno de los criterios menores, y usted hace el diagnóstico clínico. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? Ustedes deben oír hablar de los criterios de SWIP. ¿Cuáles son los criterios mayores? Dolor en hipogastrio a la palpación, dolor a la movilización del seno. Eso ustedes lo hacen a diario, pero no saben que se llaman criterios de SWIP. Dolor a la palpación de los anillos. Doctor, cuando le muevo duele. Enfermedad pélvica. Pero tiene que aunar a los criterios menores. Para hacer el diagnóstico tiene que tener todos esos criterios. Y al menos uno de los criterios menores. Que son temperatura, puede ir mayor de los 38 grados centígrados. Material purulento obtenido por cultocentesis o laparoscopía. O por cultivo. Masa al examen físico o ultrasonido. Leucocitosis mayor de 10.500. Cultivo de exudado intracervical positivo para clamidia o gonorrea. Y una velocidad de eritrosedimentación elevada. Si usted tiene los tres criterios mayores y tiene al menos uno, ustedes le pueden poner el diagnóstico basado en clínica. ¿Entiendes? Te puede hacer un examen, un diagnóstico clínico. Ahora, el que confirma es la laparoscopía, pero a todos los pacientes nosotros no le vamos a hacer laparoscopía. Nosotros hemos cansado de tratar enfermedad pélvica inflamatoria, es costoso, como dice la doctora Mercedes. Y usted le dice a un paciente
paciente que le va a hacer una laparoscopía? No se la va a hacer. Entonces tenemos que quedarnos con los criterios de Sweet, que eso, si tú le haces una laparoscopía a esos pacientes, han hecho estudios comparativos clínicos y basados en evidencia, y hay una correlación. Yo le iba a traer un estudio, pero no está completo. Unos estudios en Telangana de la India, que ellos tenían un cuello erosionado, y lo valoró un oncólogo, y él le parecía ese cuello que era sospechoso. Entonces le hicieron biopsias. Él pensaba que era una lesión maligna. Hicieron biopsia y descubrieron que era una cervicitis mediásica. O sea, que después yo se lo voy a llevar, pasa que no está completo. Y una de las causas de ameba extraintestinal provoca cervicitis y vaginitis amebiásica. ¿Cómo? Por contacto, contaminación y contacto anal en pacientes con disentería. Ano genital puede provocar. Y esos son 3 casos, yo se los voy a traer, lo que pasa que no están completos. Entonces por eso no lo traje, pero se lo voy a traer para que ustedes lo vean. Pero eso, la ameba, aunque no, ustedes no lo ven muy frecuente como causa, pero una de las condiciones extraintestinal es una cervicitis amebiásica y una vaginitis amebiásica. La clasificación de Monif, ustedes la conocen para la EPI, es importante porque aquí hay que establecer la severidad de la enfermedad pélvica y por ende, de acuerdo a esa severidad, usted le va a dar el tratamiento. Entonces, el estadio 1, que es una salpingitis aguda, sin pelviperitonitis. El estadio 2, salpingitis aguda con pelviperitonitis. El estadio 3, salpingitis con formación de accesos tubo-ováricos. Y el estadio 4, ruptura de ese acceso que puede ocasionar peritonitis generalizada y un shock séptico. Puede ser una bacteria. Y al final da el trate con la vida del paciente. Hace una peritonitis grosera. Entonces, complicación. Ahí dice esterilidad. Los infertilistas no les gusta que digan esterilidad, sino infertilidad, por las razones que ustedes saben. Entonces puede ocasionar infertilidad, embarazo ectópico, todo el proceso que impida, toda causa que impida el proceso del espermatozoide hacia el tercio distal de la trompa se constituye en un fenómeno de embarazo ectópico y de infertilidad. ¿Por qué? Porque se puede implantar en un sitio inadecuado. Entonces, dolor pélvico crónico, el síndrome de Fitch-Hughes, que no es más que una perihepatitis provocado por una peritonitis generalizada. Eso ustedes ya. Y todos esos cuadros, si no los resolvemos a tiempo, podemos esa parte que los médicos no queremos de un paciente por un mal manejo nuestro tenga que fallecer. Entonces, importante, los criterios, ¿cuáles pacientes nosotros vamos a internar? Porque ese es el dilema. Lo interno, no, esa no había madre, estaba internada, pero lo internaron, amén. Una EPI no se interna, hay criterios para internar, eso es lo importante. Estadios 2 y 3. Si tú tienes una paciente que tiene, por eso es que bueno los criterios de Monif. Si tú tienes una paciente que tiene una salpingitis con peritonitis, tú tienes que ingresarla porque es un estadio 2. Si tiene un acceso, tienes que internarla porque ya cayó en un estadio 3. Entonces,
Otro criterio que no responde a la terapia antibiótica después de 48 horas. Por eso es que se dice que una paciente, después que usted le instaura un tratamiento, tiene el paciente que verse mejorado en las primeras 24 a 48 horas. Si ella no se ha mejorado, no está funcionando el tratamiento. Toda paciente que usted le inicia un tratamiento en 24 a 48 horas, doctor, se me está calmando un poquito, vamos bien. ¿Entendido? Sospecha de incumplimiento del tratamiento. Eso es frecuente en nuestros pacientes. Ese yo creo que es el número 1. La doña que tú la ves, tú la miras y le haces un diagnóstico. Esta doña no va a llevar este tratamiento. Interna. Lo que pasa es que esos son criterios en países primermundistas. Esos son criterios que nosotros debemos de tenerlo. Lo que pasa es que la idiosincrasia, vuelvo y digo, de nuestro no nos permite eso. Entonces, no, que ella no va a cumplir el tratamiento, ¿quién la va a tener aquí? Pero es un criterio. Temperatura mayor de 38 grados centígrados. Náuseas y vómitos, o no tolera la biora. Ya esa se cae de la mano. Entonces, esos criterios de hospitalización tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos y hacer el ejercicio, cuando tengamos enfermedad pélvica. Lo que pasa es que muchas veces o no nos acordamos o el tipo de paciente que tenemos no tiene seguro, no le sale del hospital, esta paciente no es de aquí, bueno, un número de cosas que no vienen al caso, pero es así. Bueno, una vez hecho un buen diagnóstico, es bueno dar un tratamiento adecuado. Si usted hizo el diagnóstico adecuado, el tratamiento va a ser adecuado, porque el tratamiento a tú te lo busca. Lo importante es el diagnóstico. Entonces, presenta diversos objetivos terapéuticos, como son, primero, eliminación de la infección aguda, eliminación de los síntomas y una prevención de las secuelas a largo plazo, que eso es importante. Una vez nosotros hagamos eso, vamos a determinar el grado de severidad. Y eso nos va a determinar si la tratamos ambulatorio o la internamos. Espérate, ¿tienes salpingitis? No tiene pelviperitonitis, la va a internar, no trata ambulatorio. Tiene un acceso, la vamos a mandar para la casa. Entonces, hay un tratamiento antimicrobiano empírico, como le dije, en el CERVI, y un tratamiento antimicrobiano dirigido. Este empírico es mientras llegan los cultivos. No es que vamos a tratar eso siempre así, por eso le dije al principio, medicina basada en evidencia. Primero, tómale el cultivo, indícale lo que tú quieras, pero haz el cultivo. El tratamiento antimicrobiano, como son las mismas bacterias que estaban en el CERVI, ahora fue que emigraron, le vamos a dar, hay varios esquemas, como son Etizuno, Cetrazona, 500 miligramos intramuscular, dosis única, más dosiciclina, 100 miligramos. Siempre en cada esquema no debe de faltar la dosiciclina, porque la clamidia trachomatis se ha demostrado es súper sensible a la dosiciclina. Metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas vía oral durante 14 días. Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Podemos combinarlo con metronidazol, 500 cada 8 horas vía oral durante 14 días. Y acitromicina, 1 gramo dosis única. Recuerden que tenemos que tener en cuenta cuando usamos fluoroquinolona y cuando usamos la acitromicina, que son macrolidos. Entonces, otro esquema, que ya este esquema es para cuando está la paciente interna. El mismo medicamento, la cetrazona, pero 2 gramos cada 24 horas endovenoso, más dosiciclina, 100 miligramos cada 12 horas endovenoso,
y el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Ahí ese esquema nos estamos cubriendo contra los gérmenes más frecuentes. Y si aparece un anaerobio, un aeróbico, estamos cubriendo también. Clindamicina, ese es otro esquema, endovenoso, 900 miligramos cada 8 horas. Podemos aunarlo a la gentamicina y ver a 5 miligramos por kilogramo por 24 horas. Como monodosis. Recuerden que la gentamicina es ototóxica, no podemos prolongarlo mucho el uso. Y doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas endovenoso. Fíjense que casi en todos los esquemas la doxiciclina está. Hay muchos que no usan doxiciclina, les gusta más la acitromicina, la combinan con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, cefixina, con cualquier cefalosporina de tercera generación para el gonococo. Entonces, pero a mí me gusta, yo uso doxiciclina siempre y la combino con una cefalosporina de tercera generación y le pongo metronidazol. Ahí tienen otro esquema para la paciente cuando está interna, cefocitina, pero nosotros tener eso es difícil. 2 gramos IV no es lo que nosotros hacemos, es lo que debe de hacerse. A veces nosotros decimos, bueno, lo que debe de hacerse es esto, pero lo que estamos haciendo, yo le critico mucho que no es lo que, ustedes tienen que saber lo que debe de hacerse, aunque se haga eso. 2 gramos endovenoso cada 6 horas o cefotectal, 2 gramos IV cada 12 horas. Vamos a dejarlo como literatura, pero se usa. Doxiciclina, fíjense, ahí aparece la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. O floxacina, una fluoroquinolona, de 400 miligramos vía oral, cada 12 horas por 14 días. Y clindamicina, 450 vía oral cada 6 horas. Y podemos dar el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Ustedes pueden usar el esquema que más le dé resultado. La experiencia, a cada cual le da experiencia un esquema. Todos son válidos, siempre y cuando tengamos el diagnóstico correcto, las herramientas correctas. Si nos quedamos en empírico, bueno, ¿qué es lo que usted va a verificar que está mejor? Las condiciones de la paciente, que está mejorando. Pero lo ideal es que si usted hizo un cultivo y tenía una clamidia, tenía un gonococo, es hacerle un cultivo control, porque puede ser que esté ahí. Y recuerden que puede cursar asintomático, no tener, pero tiene. Entonces, eso es el pequeño conversatorio. Si tienen alguna pregunta, alguna experiencia que hayan tenido,